Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en este día. Es un placer para mí dar comienzo a este servicio, agradeciendo a Dios por las múltiples cosas que nos da día con día, porque ha sido bueno y bondadoso, porque hasta hoy la mano de Dios nos ha sostenido. Vamos a abrir nuestras Biblias y a leer el Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más altivo mira de lejos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bendito y Padre nuestro Señor, estamos aquí, Señor, para alabarte, Señor, bendecir tu nombre, Señor. Muy agradecido, Señor, porque tú has sido bueno y bondadoso, Señor, porque hasta hoy, Señor, hemos comprendido que tú nos has sostenido, Señor. Tu bar y tu misericordia ha estado con nosotros y con cada uno de mis hermanos, Señor. Síguenos bendiciendo, Señor. Dale paz, tranquilidad, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para aprovechar ese día, Señor, porque es el día para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que haces y lo que harás con cada uno. Por eso te alabamos, te bendecimos y te alabamos. A tu nombre sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Muy buenos días, querida iglesia, qué gusto poder saludarlos. El día de hoy quiero compartirte un mensaje referente a la pureza.
Un cristiano auténtico es alguien que no tiene miedo de poner a Dios por encima de todos los demás. Es una persona que ha sido inspirada por Dios en cuanto a su conducta, en cuanto a la manera en que vive. Es alguien que camina con fe, que demuestra que realmente ama a Dios y por eso lleva la palabra en práctica. Dios no nos llama a ser perfectos, claro que no. Sin embargo, sí pide que seamos honestos con Dios para que Él pueda transformar nuestro corazón. También requiere que seamos honestos con nuestra persona, porque de esa manera Dios puede cambiarnos tal como lo necesitamos, porque sin duda todos necesitamos un cambio de vida. La palabra de Dios nos anima constantemente a que nos purifiquemos, de todo aquello que contamina nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente. De hecho, el salmista David oraba, y lo puedes leer en el Salmo 51. Él le pedía a Dios que creara en él un corazón limpio, que renovara su espíritu constantemente. El salmista David estaba muy consciente de la purificación que necesitaba para poder estar en una buena comunión con Dios. Hoy vivimos en un mundo bastante contaminado. Es más, nada más, lo último que ha pasado en estos meses, podemos ver que la corrupción del hombre se está acrecentando, que cada vez hay más maldad, que pasan cosas que no son muy agradables. Pero ahí estamos tú, ahí estoy yo, porque Dios ha dicho que somos la luz y la sal del mundo. Nosotros podemos hacer un cambio, pero para esto necesitamos purificarnos. En el Nuevo Testamento nosotros podemos observar que hay muy pocas personas auténticas, o al menos había un grupo muy característico que se le conocía como los fariseos. Y esta era una secta judía que practicaba la estricta observancia de la ley. Sí, eran bien rigurosos, o sea, ahí bien estrictos en cómo veían ellos la palabra, pero era una manera superficial. ¿Sí? Solamente demostraban en apariencia que llevaban una vida recta, pero en realidad su corazón estaba sucio. Jesús constantemente se enfrentó a ellos, tal es así que en ocasiones dijo sepulcros blanqueados. Y esto es porque no eran honestos del todo, no había una honestidad, no permitían que Dios transformara su corazón. Esto es hipocresía. Y un hipócrita es alguien que es engañoso, alguien que muestra un rostro que realmente no es. Jesús quiere que seamos personas auténticas, que practiquemos lo que predicamos. Todos hemos sido hipócritas en algún momento. En algún momento todos hemos mostrado un rostro que no es. Sin embargo, Jesús demanda autenticidad en nuestra persona. Jesús quiere que practiquemos la pureza de vida. Y en el Evangelio de Marcos podemos encontrar una expresión bastante fuerte, y Jesús cita al profeta Isaías, dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Eso es ser hipócrita, que a veces decimos: sí, Señor, yo te alabo, yo te adoro, yo estoy contigo, cuenta conmigo para lo que quieras. Y al momento de que ya Dios nos demanda algo, entonces como que damos un paso atrás. Solamente lo decimos de dientes para afuera para con el Señor. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos personas entregadas a Él, que seamos personas íntegras de corazón y que por sobre todas las cosas limpiemos nuestro cuerpo, limpiemos nuestro espíritu, limpiemos nuestra mente. Tal como dice ahí 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Si lo tienes en tu Biblia, te invito a que lo leamos juntos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Te parece si oramos a Dios? Padre, te damos gracias por este tiempo, por permitirnos tener este tiempo de reflexión en tu palabra. Te pido, Señor, que esto que voy a predicar sea útil para cada uno de los que escuchan, que tú nos ayudes a seguir creciendo en santidad, que nos ayudes a seguir mejorando en la pureza de nuestro corazón. Hoy nos ponemos en tus manos para que corrijas nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. En el pueblo de Israel practicaban continuamente muchos rituales de limpieza, practicaban rituales de pureza tal cual. Sin embargo, Jesús enseñó que la verdadera naturaleza de la purificación no ocurría en lo exterior, sino en lo interior.
Ya lo decía hace un rato, les dijo sepulcros blanqueados, ¿no? Una apariencia, aunque cuando se abre algún sepulcro vemos que todo lo que está debajo de él está sucio. Entonces, a eso se refería Jesús. Jesús nos invita a que practiquemos la santidad, ¿sí? Y esta santidad, esta pureza, parte desde lo moral, desde lo que está en el corazón, todo aquello que brota de lo interior a lo exterior. En el pasaje que leímos hace un momento en 2 Corintios 7:1, dice que nos debemos de limpiar de toda contaminación de carne, pero además también dice que debemos de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y en primer lugar, limpiar la contaminación de carne y de espíritu tiene que ver con los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Así es, tenemos una naturaleza que constantemente se ha inclinado al mal. Y hablo de la naturaleza que no ha sido regenerada, aquella naturaleza que no se ha entregado plenamente a Dios. Esa naturaleza es la que tiene obras de la carne, tal como lo dice en la carta escrita a los Gálatas, capítulo 5, 16. Dice que la naturaleza de la carne es inmoralidad sexual, son pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Todo esto son obras de la carne. Seguramente lo habías escuchado antes. Pues aunque Dios ya nos ha regenerado, ya nos ha transformado, ha hecho en nosotros una renovación espiritual, aún quedan residuos en nuestro interior, residuos que no nos dejan del todo acercarnos a Dios como Dios quiere que lo hagamos. Por eso dice esta porción, limpiémonos de toda contaminación de carne. Recordemos que Pablo le estaba escribiendo a una iglesia que era espiritual, a una iglesia que era una iglesia que conocía a Dios, que conocía el mensaje del Evangelio. Entonces cualquiera podría preguntarse, ¿por qué Pablo les dice que se limpien de la contaminación si ya eran cristianos? Claro, porque aunque ya eres cristiano, todavía hay cosas de las cuales te tienes que ir despojando en tu proceso de santidad, en tu proceso de santificación. Dice también la palabra que todas estas cosas, quien lleve a la práctica aún todas estas cosas, difícilmente va a poder heredar el reino de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros quiere estar en el reino de Dios. Por eso debemos entender que cuando se habla de la purificación de la carne, no solamente se refiere al cuerpo físico, que sin duda el cuerpo físico es importante, pero incluye la mente, incluye la voluntad, incluye las emociones, que cuando han sido redimidas, cuando han sido liberadas por el poder de nuestro Señor Jesús, entonces hemos sido libres de ese pecado. Ya no estamos condenados u obligados a vivir de esta manera. Ahora tenemos un plus, que el Espíritu Santo nos ayuda a llevar una vida recta. Por eso estoy hablando de despojarnos de esa vieja naturaleza, esa vieja forma de vivir, ya que no debe ser parte de nuestra vida. Por eso está escrito, límpiense de toda contaminación, de aquellos residuos, aquello que ya no es útil. Sin duda, mientras yo estoy diciendo esto, tú debes de reflexionar en qué es aquello que no te beneficia en tu vida cristiana, que lejos de acercarte a Dios, sientes que te aleja de Dios. Pues eso que sientes que te aleja de Dios es lo que tienes que limpiar, lo tienes que dejar. Lee conmigo Romanos capítulo 6, versículo 6. Te diría, cuando lo tengas, di amén, pero no te escucharía. Dice la palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Esto qué significa? Esto quiere decir que nuestra identidad no regenerada, aquello que no ha sido cambiado, ya murió con el Señor. Aquella vieja naturaleza ya ha sido crucificada juntamente con Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo mismo sucede en tu vida. Ya no eres tú el que se debe de controlar, sino debes permitir que el Espíritu Santo te controle para llevar una vida que agrada totalmente a Dios. Por ello no tenemos que seguir los recuerdos que quedan de los hábitos pecaminosos.
Todos en la vida hemos fallado, no todo el tiempo hacemos las cosas correctas. Sin embargo, Dios nos ha liberado de esas fallas para que podamos caminar con rectitud, para que podamos caminar en pureza. En segundo lugar, tengo que hablar de la limpieza del espíritu. Claro, porque dice que debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y del espíritu. ¿Y qué hay de esto? La pureza del espíritu se nutre con la palabra de Dios. Si tú quieres purificarte totalmente, estar bien al 100% o muy alto, lo que tienes que hacer es ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a santificar, te va a purificar. Más adelante te diré una expresión que llamó mucho mi atención. Pero quiero leerte lo que está escrito en Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Dice así: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y cambie sus actitudes. ¿Cuán importante es esto? Que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos y cambie nuestra actitud. Porque cuando el Espíritu Santo empieza con esa renovación en la mente, entonces nuestra conducta va siendo transformada. Nos empezamos a comportar de una manera distinta, porque ya no nos dejamos llevar solo por nuestras emociones. Versículo 24 dice: pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. La pureza del espíritu se nutre con el espíritu. Deja que el Espíritu renueve tu mente, cambie tus actitudes. De verdad, cuán importante es esto. Porque ser cristiano tiene que ver con una renovación del pensamiento. Ser cristiano tiene que ver con una renovación en cuanto a cómo nos comportamos. Hace unos días yo leía la Escritura y encuentro tantas cosas que me motivan a cambiar, o que me dicen: hey, te falta cambiar todavía esto, tienes que dejar de hacer esto. Y eso me alienta, porque es el Espíritu de Dios hablando a mi vida, diciéndome: aún no ha sido completado. El Espíritu Santo es el que te motiva a cambiar. Y por eso me veo casi obligado a leer lo que dice más adelante, ahí mismo en Efesios capítulo 4. Así que dejen de decir mentiras, ¿sí? A veces confundimos las mentiras con algo pues muy sencillo, algo a la ligera, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos está diciendo claramente: dejen de decir mentiras, no valen las mentiras piadosas. Digamos siempre la verdad a todos, porque todos somos parte de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Ay, esto cómo me lleva a pensar en lo que hemos estado viviendo en estos días. A veces mi temperamento es un poquito explosivo, ¿sí? Y aquí cuando yo leía esto, casi escuchaba yo al Señor decirme: Samuel, no dejes que el enojo te controle, ¿sí? Eso también es pecado. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y continúa ahí el texto diciendo: si eres ladrón, tienes que dejar de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. ¿Te das cuenta cuán abundante es la palabra? Que dice: bueno, cuando tengas un trabajo digno, honorable, no nada más es para que te llenes tú tus bolsillos, sino también para que compartas con generosidad. Esto es la bendición de Dios. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Y con esto quiero decir que las groserías no solo son malas palabras, sino también malas expresiones que hieren a los demás. Fíjate cómo es que la palabra también abarca todo esto. No emplees un lenguaje grosero ni ofensivo, y que todo lo que digas sea bueno y útil, a fin de que tus palabras resulten de estímulo para quienes las escuchan. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vives. ¿Cuán importante es esto? Analiza tu vida. ¿Has estado limpiándote de toda esa contaminación que aún has venido cargando? Porque si no lo has hecho, entonces es momento de limpiar todo eso que no te está ayudando, que no te va a ayudar.
Libérate de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumniadoras y toda clase de mala conducta. Ser cristiano, si tú has dicho que eres cristiano, tienes que moldear tu conducta para que sea agradable a Dios totalmente. Cada uno de nosotros es 100% responsable en tener una transformación constante, en vivir de una manera adecuada para con Dios. No perdamos de vista que la santificación, así también como el pecado, comienza en la mente. El pecado empieza aquí. Vienen unas malas emociones, malos pensamientos y de repente se produce el pecado. Pues la santificación también es igual, empieza en tu mente. Tú tienes que creer lo que realmente te ha sido enseñado, que debes de llevar una vida santa, una vida honorable, una vida que agrade a Dios. No es suficiente solamente con emocionarse y tener buenos propósitos. Ahora sí, esta semana le voy a echar todas las ganas. No basta la emoción del domingo que dices, no, la palabra sí me tocó, ahora sí voy a avanzar como Dios quiere. Y al siguiente día ya se te olvidó. No solo son emociones, no solamente son buenos propósitos, no solamente hay que tener buenas propuestas para querer vencer el pecado. Y para crecer como cristiano se requiere algo más. La vida cristiana requiere pensar correctamente. Y eso significa empaparte de la palabra de Dios. El cristiano, por lo tanto, debe leer la palabra, aprender la palabra, meditar en la palabra y por todas las cosas aplicar a su vida la palabra de Dios. Todo lo que aprendemos de la Biblia lo tenemos que poner en práctica. Si no, nuestra vida carece de significado. Pareciera como que está incompleta si no vivimos la palabra. En ella Dios nos enseña lo que Él ha hecho para que venzamos al pecado. Nos enseña qué tenemos que hacer para ser cambiados totalmente y para cumplir la voluntad de Dios. La palabra es la espada del Espíritu para defendernos de los ataques del enemigo, de las huestes de maldad. Y fíjate, aquí es la frase que te comentaba hace un momento. Un predicador dijo, el pecado te alejará de la palabra de Dios, o la palabra de Dios te alejará del pecado. Tú decides, o permites que el pecado te aleje de la palabra de Dios, o permites que la palabra de Dios te aleje del pecado. Yo te animaría a que optes por la segunda. Alejarte del pecado es lo mejor que podemos hacer. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Bastaría mencionarlo para que tú te des cuenta la importancia de la palabra, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, está completa para que tú puedas vivir de una manera ordenada. Y aquí viene el siguiente versículo que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra, para vivir como Dios manda. Y finalmente, debo mencionar que dice el texto, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hace un momento yo decía que Dios no quiere que seamos perfectos, quiere que seamos honestos, pero esa honestidad te va a llevar a un crecimiento hasta que podamos completar la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Wesley, un predicador de hace muchos años, dijo que el creyente puede alcanzar, y debería tratar de hacerlo, la santificación completa, o lo que él denominó la perfección cristiana. Él no llama a esto una perfección sin pecado, porque sin duda no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores y lamentablemente hay pecado en nuestra vida. Sin embargo, él llama a una vida entregada a Dios al 100%. Ser perfecto para Juan Wesley era tener la mente de Cristo, andar como Cristo anduvo, o exhibir la clase de amor que Cristo exhibió, tal como lo dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, lo que es el amor. La santidad es una área de nuestra vida que a veces cuesta trabajo llevar a la práctica.
que pareciera que vamos dejando de lado o no la consideramos. Pero al hablar de pureza es importante mencionar la santidad. Está ligada, ¿sí? Dios nos llama a una limpieza, a que la limpieza, que la santidad sea una prioridad en nuestra vida. Esto es, o sería maravilloso que tú por las mañanas te levantaras y dijeras, el día de hoy quiero vivir en santidad nuevamente. Y que más allá de ese pensamiento, empezaras tu día de la manera en que tú crees que vas a agradar a Dios. Y cuando llega a las 10 de la mañana, tú dijeras, yo quiero mantener mi santidad. 12 de la tarde quiero seguir en santidad. 3 de la tarde y constantemente pensando en la santidad. Y más allá de pensarlo, haciendo actos que reflejen esa santidad. Dios quiere que tu vida sea respaldada por lo que tú predicas, por lo que llegas a decir, pero también que tus prácticas sean coherentes con lo que dices que crees, ¿sí? Si tú dices que eres cristiano, si tú crees que Dios te ha llamado a una vida en particular, tienes que demostrarlo, tienes que vivir de la manera en que Él te va enseñando en su palabra. Y hay algunos pasos prácticos para mantenernos puros. Por ejemplo, puede ser una persona que huye del pecado, una persona que alimenta su espíritu con las cosas de Dios y fortalece su interior con su palabra. Puedes mantenerte atento y luchar constantemente por la pureza de tu corazón. Por sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón. Ahí es donde empieza también la santidad. Adora constantemente al Señor, testifica con tus seres queridos las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Muéstrale a la gente que Dios puede cambiar su vida porque ha cambiado la tuya. Recuerda lo que dice Levítico capítulo 20, versículo 26. Sé santo porque el Señor es santo. Si te encuentras hoy en día analizando tus pensamientos, viendo lo que hay en tu corazón y te das cuenta de que aún hay cosas que no le has entregado al Señor, que no te dejan sentirte puro, es momento de que tú ores al Padre y le digas, Señor, ayúdame a despojarme de toda contaminación de carne, de espíritu, ayúdame a limpiarme porque yo quiero ser una persona que muestre tu santidad. Quiero ser santo como tú eres santo. Jesús te ama tal como eres, pero también quiere transformarte a su semejanza. Dios es nuestro Padre y Él está aquí para ayudarnos. ¿Qué te parece si tú inclinas tu rostro ahí en tu casa y le pides al Señor que te ayude a vivir en pureza, en santidad? Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por recordarnos quiénes somos y por qué nos has llamado, Señor. Gracias por recordarnos que tenemos que vivir en santidad, que tenemos que reflejar el carácter cristiano, que tenemos que ser cada vez más como tú. Sabemos que aún hay cosas de las cuales nos tenemos que despojar. Aún hay cosas que están amarradas a nosotros, pero hoy te pido, Señor, que tú las desprendas para vivir una vida recta, una vida pura que te agrade. Te pido que escuches la oración de cada uno de tus hijos allá en sus hogares. Yo te pido por ellos, Señor, bendícelos y que en este momento, mientras ellos hacen su oración, sientan esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por favor, Señor, permíteles sentir tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho, te mando un abrazo donde quiera que estés y espero que el Señor nunca te quite su cobertura, que sigas bien como hasta ahora y si has tenido dificultades, recuerda que Dios está ahí para extenderte su mano. Hasta luego.